Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy tenemos un bombazo, una noticia que ha sacudido el mundo de la farándula turca, y que honestamente nadie esperaba. Si son fans de las series turcas, si les gusta estar al tanto de la vida de sus actores favoritos, y en particular, si sienten debilidad por la increíble Hande Erçel y el guapísimo Kerem Bürsin, este vídeo es para ustedes. Porque sí, la noticia es sobre ellos. La noticia es la noticia. Y no es el esperado anuncio de boda. Prepárense para descubrir qué es lo que ha pasado, para analizar todos los detalles, y para, por supuesto, compartir sus opiniones conmigo. Estoy ansioso por leerlas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque la verdad sobre Hande y Kerem, está a punto de ser revelada. Antes de que empecemos con el chisme sabroso, ya saben. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, les pido por favor, que se suscriban al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas novedades del mundo de las series turcas, análisis, curiosidades y mucho más. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto denle al botón de me gusta si les gusta mi contenido. Eso me ayuda muchísimo. Gracias. Ahora sí, vámonos al grano. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esa noticia que ha causado tanto revuelo? Bueno, para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Fue innegable. El amor floreció en el set, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo. Vivimos un romance de ensueño. Las fotos, los viajes, los mensajes en redes sociales, todo parecía perfecto. Parecían inseparables. Y cuando todo parecía indicar que la historia de amor de Eda y Serkan, de la ficción, iba a replicarse en la vida real, ¡boom! La noticia que nadie esperaba, la ruptura. Fue un shock. Un shock para los fans, un shock para los medios. Nadie entendía qué había pasado. Y empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas. ¿Qué fue lo que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Por qué decidieron separarse? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Inicialmente ninguna de las partes se pronunció de manera clara. Ni Hande ni Kerem. Sus representantes se limitaron a emitir comunicados escuetos, confirmando la separación, pero sin entrar en detalles. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y la especulación. Los medios se volvieron locos intentando obtener información, y los fans, con el corazón roto, se dedicaron a analizar cada foto, cada like, cada comentario, buscando pistas. Pero profundicemos un poco más en este torbellino de emociones y conjeturas. Recordemos la euforia que acompañó el inicio de su relación. Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo, sino que también se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que el amor floreciera fuera de la pantalla. La conexión entre Hande y Kerem era evidente para todos, desde la audiencia hasta los compañeros de trabajo. Sus sonrisas, sus miradas, la complicidad que compartían, todo apuntaba a una relación real. El anuncio de su noviazgo fue recibido con alegría por sus seguidores, quienes celebraron la unión de sus ídolos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fotografías y vídeos que recopilaban los momentos más románticos de la pareja, tanto dentro como fuera del set. Parecía que estaban destinados a estar juntos, y muchos ya imaginaban un futuro prometedor para ellos. Sin embargo, la presión mediática, la constante atención de los paparazzi y las exigencias de sus apretadas agendas comenzaron a pasar factura. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura se multiplicaron. Algunos medios apuntaban a la incompatibilidad de sus personalidades, a las diferencias en sus aspiraciones profesionales, e incluso a la posible existencia de terceras personas involucradas. Los rumores sobre terceras personas, aunque nunca confirmados, siempre fueron un tema recurrente. Se mencionaron nombres de actores y actrices con los que Hande o Kerem habían compartido proyectos. La prensa del corazón se encargó de avivar las llamas de la especulación, publicando fotos y supuestas pruebas que en la mayoría de los casos resultaron ser falsas o sacadas de contexto. La distancia también se convirtió en un factor importante.
Los viajes constantes por motivos laborales, las largas jornadas de rodaje y la falta de tiempo para compartir momentos juntos minaron la relación. La dificultad para mantener una comunicación fluida y para encontrar espacios de intimidad fue desgastando el vínculo que los unía. Con el tiempo y ante la falta de una explicación clara por parte de Hande y Kerem, los rumores fueron evolucionando. Se habló de diferentes perspectivas sobre el futuro de la relación. Se decía que Hande buscaba un compromiso más formal, mientras que Kerem no estaba listo para dar ese paso. Otros afirmaban que las diferencias en sus estilos de vida y en sus ambiciones profesionales eran el principal motivo de la separación. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de la pareja solo intensificó el misterio. Los fans, desesperados por obtener respuestas, se aferraban a cualquier pista, a cualquier indicio que pudiera revelar la verdad. Analizaban cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada gesto y cada palabra. La estrategia de Hande y Kerem de mantener un perfil bajo y de no pronunciarse sobre el tema fue, en cierta medida, comprensible. Ambos son personas muy reservadas, y proteger su intimidad era una prioridad. Sin embargo, esta actitud alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Después de la ruptura, ambos actores continuaron con sus proyectos profesionales. Hande se centró en nuevas series y campañas publicitarias, mientras que Kerem participó en películas y series de televisión. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una imagen positiva en público, demostrando profesionalismo y respeto por sus seguidores. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos meses? ¿Hay alguna esperanza para una reconciliación? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Las primeras señales de una posible reconciliación comenzaron a aparecer a través de las redes sociales. Likes y comentarios ambiguos entre Hande y Kerem despertaron la esperanza de los fans. Los mensajes, aunque escuetos, parecían indicar que aún existía una conexión especial entre ellos. Posteriormente se filtraron fotos en las que se les veía compartiendo momentos en lugares públicos. Si bien no eran imágenes comprometedoras, el hecho de que se encontraran y que fueran vistos juntos reavivó la ilusión de muchos. El encuentro en un evento público fue uno de los momentos más comentados. Ambos actores, aunque manteniendo las distancias, intercambiaron miradas y sonrisas que no pasaron desapercibidas. Las fotos del evento se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando un debate sobre la verdadera naturaleza de su relación. En una entrevista reciente, Hande habló sobre la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas, y destacó el valor de la amistad y el respeto mutuo. Kerem, por su parte, también hizo declaraciones similares, dejando entrever que aún sentía cariño y admiración por Hande. Estos gestos y declaraciones, aunque sutiles, han alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación. Los fans se han volcado en las redes sociales, expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Muchos creen que aún existe amor entre ellos, y que merecen darse una segunda oportunidad. Sin embargo, también existen quienes creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado. Consideran que las diferencias entre ellos son irreconciliables, y que una reconciliación solo les traería más sufrimiento. En este punto es importante recordar que Hande y Kerem son personas privadas, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. La presión de los medios y de los fans no siempre facilita el proceso de sanación y de búsqueda de la felicidad. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un reflejo de la complejidad del amor y de las relaciones humanas. Nos enseña que el amor puede ser hermoso y doloroso a la vez, y que no siempre las cosas suceden como esperamos. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá una reconciliación? ¿O simplemente mantendrán una relación de amistad? La respuesta a estas preguntas solo la tienen Hande y Kerem. Por el momento, lo único que podemos hacer es seguir observando, analizar cada detalle y esperar a que ellos, o sus representantes, confirmen o desmientan los rumores. Mientras tanto, continuaremos disfrutando de su trabajo, de su talento y de su belleza. Y por supuesto, seguiremos soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La especulación mediática y las teorías de los fans a veces pueden ser abrumadoras, pero recordemos que la privacidad de las personas debe ser respetada. La verdadera historia de Hande y Kerem, con todos sus matices y detalles, solo les pertenece a ellos. Y para finalizar este análisis, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que tienen una segunda oportunidad? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado?
Déjenme sus comentarios y compartan sus teorías. Me encantaría leerlas. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.